Y llega el momento de recibir a nuestra querida arquitecta de cabecera, Vanessa Molina. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, María. Mira qué mona ahí con sus gafitas. Bueno, curiosa la sección de hoy, ya se lo avanzaba hace unos minutos, porque vamos a hablar de las casas más pequeñas del mundo. Y yo no te creo que con esta documentación que he visto que haya casas de 1 metro cuadrado, 15 metros cuadrados, pero ¿cómo se puede vivir ahí? Las hay, las hay. Además hay ciudades, bueno, por ejemplo, he traído fotos de Hong Kong, porque bueno, Hong Kong es la ciudad más poblada del mundo y en esta ciudad en concreto, que llama muchísimo la atención ahora cuando veamos las imágenes, porque hay más de 300.000 personas que habitan en infraviviendas, viviendas del tamaño que a lo mejor pueden tener nuestro cuarto de baño, un cuarto de baño de una vivienda occidental, ¿vale? Entonces, mirad cómo son capaces de llevar a cabo toda su vida dentro de un habitáculo, porque esto ya más que una casa es un habitáculo, donde desarrollan, pues, bueno, pues duermen, comen. Personas. Claro, estas viviendas pueden tener más o menos unos 6 metros cuadrados, poco más de 6 metros cuadrados, como digo, es más o menos un poco más de lo que tenemos nosotros en un baño. Entonces, fíjate con lo que vemos ahí todo hacinado, pero claro, es que tú al final en casa necesitas tus propios objetos personales para poder vivir. Tampoco son, ¿eh? Bueno, es que a ver quién es ordenado con esas condiciones, María, a ver quién les ha ordenado así, ¿no? Entonces, bueno, Dios mío, qué agobio. Esto está siendo además, no a este nivel, que bueno, os estoy trayendo las viviendas, bueno, los casos más extremos que vemos, como comento, en Hong Kong, ¿no? Bueno, porque los núcleos urbanos están muy densificados y al final la gente tiene que vivir casi en jaulas. Pero bueno, sí que independientemente de estas infraviviendas, la tendencia a la mini vivienda sí que está muy en alza por varias cuestiones, porque ofrece un estilo de vida más barato, porque tiene menos mantenimiento, obviamente, María, porque date cuenta que de viviendas muy pequeñas tienes menos limpieza, menos reparaciones, menos mantenimiento de toda la casa. Y luego es verdad que son más sostenibles, son mucho más respetuosas con el medio ambiente. Entonces, esto es una tendencia. También por el estilo de vida... ¿Eso es tendencia de verdad? Sí, la mini vivienda está en alza. Todos los núcleos urbanos tienen mini viviendas, ¿vale? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los jóvenes es un colectivo que es muy tendente a este tipo de manera de vivir. ¿Por qué? Porque a lo mejor ellos sacrifican el lujo del espacio, de tener unas condiciones, una vivienda más amplia, por estar en una vivienda mucho más pequeña, pero que esté en el centro urbano, que tengan cerca las zonas de ocio, que tengan cerca su trabajo, que puedan invertir menos tiempo en desplazamientos. La verdad es que lo he visto mucho en Madrid, viviendas muy pequeñitas, sobre todo que juegan mucho con la doble altura, porque claro, bueno, también son núcleos urbanos donde hay muchísima gente y la vivienda está carísima además, entonces yo creo que hay que optimizar el espacio. Efectivamente, la vivienda es cara y el joven actualmente, quizás si no tiene unas posibilidades económicas de poder pagar una vivienda más grande, pues esto es un recurso que al final, bueno, sí que es tendencia. Todos los estudios de la arquitectura tenemos actualmente, bueno, por lo menos en su mayoría, ¿no?, algún cliente que nos ha pedido una vivienda de bueno, como la que vemos ahora mismo, como comento, no, porque es un caso extremo, ¿no? Pero el tema de una vivienda muy pequeña, por ejemplo, comentábamos, ¿te acuerdas, María, cuando hicimos la sección de la Feria de Valencia, en la que vimos la Feria del Mueble y os hablé de estas novedades? Muy importante fue la presencia del mueble híbrido que comentábamos, pues un mueble que ofrece varios usos, y es que claro, en una mini vivienda es necesario un mueble híbrido en el que tú puedas dormir, acostarte, sentarte, dialogar y casi cocinar. Madre porque mía. Claro, al final la reducción del espacio es total, ¿no? Sí que he visto Claro. estos muebles así, tipo litera, ¿no?, que se transforman, luego es una mesa, O es una estantería. Es un armario, una estantería. Claro, claro, esto es muy importante en este tipo de viviendas, porque, bueno, al final, como comento, y luego también muy importante el tema de la sostenibilidad. Estas viviendas al final son mucho más sostenibles. Fijaros en esta, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos elementos separadores entre un entorno y otro son elementos siempre muy livianos, aprovechan muchísimo la luz, hay que estudiar muchísimo el tema de la ventilación, el tema de qué materiales colocas en estas casas que nos dé una calidez, que no parezca claustrofóbico y que enfatice muchísimo el tema de la luz, como hablamos la semana pasada acerca de la luz. Bueno, pues en estas viviendas la también cocina es secundaria, ¿no?, en este tipo de viviendas, ¿o qué? No, la cocina es prioritaria, la cocina siempre es el hogar, es el centro a partir del cual desarrollamos este tipo de viviendas, porque al final una de las necesidades básicas es comer. Entonces, el elemento del mueble de la cocina muchas veces hace de escritorio, se convierte incluso en los costados de las cocinas muchas veces se propone el sofá,
es un mueble que nos da muchísimo juego para hibridarlo en cuanto a los usos. Son mini casas, Vanessa, pero con mucho diseño y mucho estilo. Bueno, fíjate esto es una casa que se planteó, yo creo que está recogida como una de las casas más estrechas del mundo. Creo que tiene, fíjate, me llamó mucho la atención el dato porque tiene el frigorífico en la cocina, creo que solamente caben 2 refrescos, ¿vale? Porque no tiene ancho, me parece que tiene 1,20 de ancho. 4,3 metros cuadrados, 4 metros, claro, en Varsovia, en Polonia. Claro, 4,3 metros, pues esa es otra, esa es mucho más estrecha. Esta vivienda se hizo para encajar entre 2 medianeras y bueno, donde se hizo, la normativa permitía edificar ahí en esta parcela, era edificable. Bueno, luego está también el tema de las normativas estatales, depende de cada lugar, que te permitan o no te permitan hacer este tipo de viviendas. Se suele usar más el recurso en edificios ya construidos, en la compartimentación interior de estos, para reconvertirlos y sacar más viviendas que en viviendas unifamiliares, porque ahí las normativas son mucho más restrictivas al final. El tema de la ventilación es importantísimo, el tema de incendios, códigos técnicos nos marcan determinados límites que no podemos atravesar con el tema de la mini vivienda, ¿no? Y bueno, estos son ejemplos de viviendas, del exterior de estas viviendas. Al final son como cajitas, ¿no?, que lo que hacen es intentar albergar todos los usos necesarios que vamos a necesitar para vivir en un entorno, pero llevado a la mínima expresión. O sea, las casas rurales además son pequeñitas para respetar más el espacio, el entorno, claro, entiendo. Claro, por supuesto. No ves al final todo, incluso la caracterización que tiene, el uso de materiales naturales. Por lo que comentamos siempre, la tendencia natural e innata del ser humano siempre es al elemento natural. Entonces, ya que vas a tener un entorno, un espacio tan recogido, pues lo mejor sería como interpretar que estás como en una cabaña en el bosque, ¿no?, en un entorno muy natural. Esto es, por eso ese uso de materiales, siempre imitando piedras, maderas, enfatizando el tema de la luz. Fíjate que el tema de la mini vivienda ya trae cola. Hace muchísimo tiempo ya Le Corbusier regaló, muy bonito, hizo un regalo a su mujer de una cabaña de 15 metros cuadrados, o sea que este modelo edificatorio ya trae mucha cola. Lo que pasa es que ahora, con la densidad que tenemos en nuestras ciudades, con esa demanda de habitar los núcleos urbanos, pues bueno, se hace más patente, ¿no? Pero sí que es verdad que al final todo lo pequeño siempre nos sugiere ternura, ¿verdad? Pues nos pasa con las casas. ¿Y aquí en la región de Murcia hay tendencia a este tipo de viviendas? O no sé si a lo mejor las zonas de costa, de montaña, no sé si se lleva más esto o todo lo contrario. Bueno, Murcia, como no es una urbe excesivamente densificada, pues tampoco es muy tendente a esto, pero sí que se ve, por ejemplo, en el tema de residencias universitarias, ¿no? Porque ahí pues necesitas, son localizaciones cercanas a las universidades o a centros de estudios en los que necesitamos utilizar más ese suelo que es escaso al lado de estos núcleos. Entonces ahí sí que vemos esa necesidad de sacar menos metros cuadrados para abastecer a más personas. Ahí sí, pero en cuanto a vivienda como tal, en el núcleo urbano de la región de Murcia, Lorca, Cartagena, las hay, pero no tan exagerado como puede ser en Barcelona, en Madrid, en Sevilla. Sí, luego hay también las denominadas ciudades dormitorio, ¿no?, donde entiendo que prolifera más este tipo de hogares. Claro, y al final también la calidad de vida que tú quieras tener, porque hay gente que le gusta vivir a las afueras, otra que exige más vivir en el centro porque su trabajo está ahí o porque bueno, el colegio de sus niños está ahí por sus condiciones particulares y exigen vivir en el centro. Entonces, cuanta más demanda, al final el suelo es el que hay, no tenemos más. Por eso este tipo de vivienda. ¿Y qué me dices de esa casa de 1 metro? ¿Eso existe de verdad? Bueno, eso existe, esas casas que os he mostrado, estas casas existen. Lo que pasa que, bueno, hay que analizar, bueno, esto fíjate, que anecdótico es como volcar una casa y aprovecharla en todas sus dimensiones. Esta es la casa de 1 metro cuadrado y bueno, esto es una casa prefabricada, es una cajita que se coge con una grúa, se deja caer en el entorno que tú quieras y bueno, te hace tu papel, porque tú imagínate que tienes un suelo rural, rústico, que bueno, lo tienes plantado o no plantado, ¿no? O sea, tú lo tienes ahí virgen y lo quieres aprovechar. En realidad, las condiciones urbanísticas de este tipo de suelos no te permiten edificar porque no son suelos urbanos, pero bueno, estas edificaciones que al final son portátiles, pues oye, pues te da mucho juego, a lo mejor
puedes pasar ahí un ¿Pero sábado, qué un puedes domingo. hacer ahí? Vemos a un hombre tumbado y poco más, ¿no? En las mini viviendas puedes hacer exactamente lo mismo, debes hacer exactamente lo mismo que lo que haces en tu vivienda normal, ¿vale? Pero Tienes que acometer tus necesidades ¿Y básicas. esta qué tipo de instalación tiene? Bueno, pues esto tiene instalación de agua y de luz, como puede tener tu vivienda. Entonces ahí tú puedes cocinar, puedes ducharte y puedes pasar un ratito descansando. Tus necesidades básicas las cumple. Ahora bien, claro, no puedes estirarte como en tu cama de 1,80, pues evidentemente no, tienes que dormir más recogido. Pero las necesidades básicas de estas viviendas las cumplen, evidentemente. Para mí el lujo es el espacio, y siempre lo digo. Es verdad, para y mí esto es también, así. estoy contigo. Y esto es así. Pero, bueno, es verdad que nuestros jóvenes ya no aprecian tanto el espacio como nosotros, o como lo eran nuestros antepasados, que recordarás, María, las casas de nuestras abuelas, de tus tías, bueno, eran casas tan grandes, Esos con tantos patios, dormitorios, qué con bonitos. esos patios, con esos espacios exteriores tan bonitos y tan disfrutables, ¿no? Bueno, pues ahora la velocidad de nuestra vida también ha cambiado y al final vamos siempre corriendo. Antes todos teníamos en el baño una bañera, por ejemplo, a modo de anécdota, ahora todos son duchas. Porque, me encantan las bañeras. Claro, bueno, las bañeras, no claro, el espacio está ahí y también las necesidades, porque es verdad que el tiempo es el que es. Pues muchísimas gracias, Vanessa. Tenemos una cosita que queremos enseñarte. No sé si has visitado últimamente la Catedral de Murcia, pero han hecho una maqueta espectacular de la catedral en madera. Qué bonito. Sí, la verdad es que es interesante y quería compartir esto contigo porque vosotros cualquier proyecto normalmente lo lleváis a una maqueta. Hay toda una industria y todo también bueno, un trabajo y un diseño enorme en este ámbito, ¿no? de las miniaturas. Claro, la maqueta, fíjate que cuando yo estudiaba la carrera hace años, nosotros todos los proyectos los enseñábamos, los presentábamos con maquetas, pero eran maquetas hechas por nosotros y en cualquier estudio de arquitectura había una zona de maquetas, había una sala de maquetas. Yo, que me encanta el tema de los materiales y soy muy artesanal con todo, que me gusta mucho manipularlo, la sigo teniendo. Pero sí que es cierto que la presentación del proyecto actualmente derivó, después de estos años, como comento, hacia el tema de las infografías, pero ahora ha vuelto con el tema de la digitalización y la impresora 3D. Nosotros cada proyecto lo sacamos en una impresora 3D, claro, hemos perdido lo artesanal, ¿no? Y muchas veces la manera de hacer esa maqueta te daba tantas ideas de cara al proyecto, porque no es lo mismo cuando, fíjate cuántas veces me he pinchado las manos con alfileres de hacer esas maquetas, o te has grapado un dedo porque estabas pegando un césped artificial ahí encima del cartón pluma. Ahora no, ahora ya todo está mucho más industrializado, pero en mi opinión se ha perdido, porque es muy bonito lo artesanal.